Vamos a analizar ahora las bobinas de encendido y empezaremos desde la más básica para que comprendamos su principio de funcionamiento hasta llegar a lo que encontramos en la actualidad, que son monobobinas de encendido. El funcionamiento es muy similar, ya que vamos a tener un primario y un secundario en el cual se va a inducir la corriente a través de la ruptura del primero de ellos. Comenzamos viendo el funcionamiento básico de la bobina a través de las imágenes que vemos ahora en pantalla. Componentes que tenemos en el sistema: batería, llave de contacto, bobina de encendido, ruptor o platino, condensador, distribuidor y las bujías de encendido. ¿Cómo funciona el sistema de encendido de un motor de gasolina? Tendríamos la batería de 12 voltios, por el borne de positivo saldría la alimentación hacia la llave de contacto, de ahí pasaría al circuito primario de la bobina de encendido y saldría hacia el ruptor o platino y también hacia el condensador. ¿Cómo se genera la alta tensión? Una vez conocido la baja tensión, la alimentación que tiene, se genera alta tensión en la bobina del secundario cuando los contactos del ruptor se separan. Es cuando se genera un campo magnético en la bobina del secundario a una alta tensión que es enviado hacia el distribuidor. Y el distribuidor es el encargado de enviarlo a cada uno de los cilindros a través de la correspondiente bujía. En la gráfica estamos viendo los 12 voltios que vienen de la batería a través de la llave de contacto. La bobina del primario se va a cargar de campo magnético justamente cuando los contactos, los platinos, se unen. En la gráfica lo vemos representado en 0 voltios. Ese es el tiempo de carga de la bobina del primario. Cuando los contactos, el ruptor, separa los platinos, se genera un pico de inducción en sentido contrario a la corriente que lo generó, de unos 200 voltios. Después se va atenuando la señal y en esa fase se está produciendo la quema del combustible. El corte de la bobina del primario se transmite al secundario con la proporción que tendríamos de espiras de 1 a 1000, por lo tanto los 200 que encontramos en la señal del primario se traducirían a unos 20.000 en la bobina de secundario. En la evolución que hemos tenido de los sistemas de encendido, desde la bobina de encendido hasta la monobobina de encendido, nos encontramos con un sistema de chispa perdida. ¿En qué consistía este sistema? En las motorizaciones de 4 cilindros, el 1 y el 4 se encuentran en la carrera ascendente y saltaba la chispa en los 2 cilindros. Uno se encuentra en compresión y el otro se encuentra en escape, por lo tanto el trabajo lo tendríamos en el cilindro que está en compresión, en el 1. Hemos llegado a la monobobina de encendido, es la evolución final y lo que nos encontramos a día de hoy en el automóvil. Internamente se encuentra la bobina de primario y de secundario y el cable hacia la bujía de encendido. Nos podemos encontrar dos tipos de bobinas de encendido, la que lleva el módulo de potencia integrado y la que vendría en la unidad de control. Dependiendo de si tenemos un sistema u otro, podremos analizar con el osciloscopio la señal de la bobina del primario. Diagnosticamos ahora las bobinas de encendido, en este caso son monobobinas. Empezaremos con nuestro tester, continuaremos con el osciloscopio utilizando la pinza amperimétrica y el dedo magnético. Diagnosticamos con el voltímetro, tendríamos aquí la monobobina, negativo al borne de la batería y con la punta roja a verificar que tenemos en cada uno de los cables. Utilizamos la escala de tensión en corriente continua y empezamos por el número 1. Encontramos este valor para saber si es una masa. Cambiamos el borne de negativo a positivo. Nos da en negativo el voltaje del alternador, por lo tanto es una masa. Siguiente cable, el número 2. Tenemos un valor de voltaje de 0,155. Esto ya no sería una masa, porque se ha elevado los milivoltios que tenemos en la línea. Lo dejamos marcado así de momento. Siguiente cable, el pin número 3. Cambiamos el borne al positivo y obtenemos menos 13 voltios, voltaje del alternador, localizada otra masa. Tendríamos en el último pin, en el 4, el voltaje de alimentación proporcionado por el alternador. Vuelvo al pin número 2, que es donde nos encontramos el voltaje de los milivoltios. Y nos encontramos que hay algún tipo de señal en ese cable. Tendríamos en frecuencia y en trabajo. Diagnosticado así con el tester, no sabemos qué tenemos realmente en ese cable. Necesitamos el osciloscopio para sacar una señal más precisa y poder interpretar. Utilizaremos el osciloscopio para diagnosticar la monobobina de encendido. Nos vamos a valer de la escala de tensión
de la pinza amperimétrica para ver la señal del primario y del dedo magnético para ver la señal del secundario. Utilizamos la escala de tensión y lo que veíamos antes con el multímetro en el pin número 2. Vemos que hay una señal con un voltaje de 5 voltios y sería el tiempo de activación en la orden de ruptura del primario para que se genere la autoinducción en la bobina del secundario. Vamos a utilizar la pinza amperimétrica en el pin número 4 en la alimentación de positivo en la escala de 1 milivoltio 10 miliamperios y estaríamos viendo las dos señales en conjunto de activación en voltaje del orden del salto de chispa y el consumo eléctrico que tendría el orden del salto de chispa en la bobina del primario. Y estaríamos viendo una señal de intensidad de hasta un tope de 10 amperios. Utilizamos el dedo magnético y lo colocamos encima de la bobina de encendido que estamos diagnosticando. Y una vez localizadas las tres señales de la bobina de encendido, pasamos a explicarlas en conjunto. En el canal A tendríamos la escala de tensión. Tenemos el voltaje de los 5 voltios que corresponde a la activación de la bobina del primario, como hemos dicho. En el canal C, en azul, representada la intensidad de consumo de la bobina del primario y tenemos que tener en cuenta la forma que tiene la señal, que se tiene que parecer a una aleta de tiburón. Y estas oscilaciones que estamos viendo aquí son significativas del buen estado de la bobina del primario. En la señal que hemos visto en el canal B sería la activación del secundario, la alta tensión que se produce en la monobobina. Primero, estamos viendo lo que corresponde al primario, la tensión, cómo se está cargando la bobina del primario, representado por la pinza amperimétrica en el canal C y por tensión, la orden de encendido de la unidad de control, y veríamos la carga de la bobina del primario, el espejo que tendríamos en el secundario. La bobina del secundario, con las gráficas que hemos seleccionado, estamos viendo el salto de chispa, la inducción que se genera hasta 54,79 kilovoltios. Después se acaba estabilizando y el tiempo que tenemos hasta la señal amortiguada sería el tiempo de quema del combustible. ¿Qué sucede? Si la bobina está bien, las oscilaciones del final son representativas de que continúa cargada, pero ya ha terminado de hacer el proceso de quema dentro del cilindro. En el caso de no tener estas oscilaciones, la bobina del secundario no estaría óptima para el funcionamiento. Entramos en la máquina de diagnosis, unidad de control del motor, problemas código, y al hacer la desconexión, el ejemplo que tendríamos en la desconexión total de una bobina de encendido, no suele ser lo habitual en el taller, pero podemos ver que la unidad de control puede diagnosticar el componente ante una desconexión. El P035200 es estático y la activación del encendido del cilindro número 2, funcionamiento incorrecto, es el valor que nos representa en pantalla. Además sería una avería con un cuadro congelado.